civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Es un programa que, como siempre, lo hacemos ustedes y nosotros, y el día de hoy con la presencia siempre grata del maestro Jaime Villegas Pacheco. Bienvenido, Jaime, como siempre. Muchas gracias, Jesús. Muy amable en invitarme. Con muchísimo gusto. En este miércoles 20 de agosto de 2014, continuamos con una saga que el maestro Jaime Villegas Pacheco ya tiene varios programas de haberla iniciado, hablando de educación interactiva. Y el día de hoy con un tema sumamente importante: pedagogía estática ajena al cambio de la sociedad. ¿Es un tema fuerte, Jaime? Sí, es un tema fuerte, todos los de educación lo son, evidentemente. Y este es tan importante y de tanta trascendencia como cualquier otro que hayamos tratado. Porque además, desde mi punto de vista, no podemos considerarlo como un problema aislado. Evidentemente es parte, pues, de todo un concepto de educación, de toda una situación que se arrastra de muchas décadas atrás, de una conformación mental de la población nacional. Sí. O sea que es una resultante, no es un principio, es una resultante del tipo de pensamiento que ha sostenido la sociedad mexicana, pues yo diría que durante siglos. Sí. En la cual los pensadores originales, la gente que genera alguna idea fresca, nueva, pues lo hace generalmente como una conducta reactiva, como una reacción precisamente al conservadurismo, a la tendencia a conservar las cosas inmóviles, a la inercia, que es muy pesada, que se arrastra también. Como que es más fácil quedarse con lo que uno tiene, es y más no encontrar fácil, nuevas fórmulas. Claro que sí, es más fácil quedarse con lo que uno tiene, hacer las cosas como siempre se han hecho. Sí. ¿Para qué le movemos si así ha resultado? ¿Para qué cambiamos algo en la educación si los que tenemos la suerte de terminar una carrera universitaria estamos bien? Y dicen los que terminaron una carrera, son la prueba viviente de que la educación sí funciona, ignorando a los muchísimos más que quedan atrás, para los cuales no funcionó la educación. Déjame comentarte lo siguiente, Jaime. Cuando hablo yo con profesores con experiencia en el nivel de primaria y les pregunto, ¿y las técnicas didácticas dónde están? Dice, bueno, algunos instructores saben, pero no todos. No todos saben técnicas, las mejores técnicas didácticas para que los profesores en la clase las puedan utilizar para una mejor no enseñanza, enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Y yo preguntaba, ¿y en el caso de las matemáticas? Porque las matemáticas es un gravísimo problema en México. Sí, los alumnos ven las matemáticas, problema. Lo ven. Es que, ¿por qué ese miedo a las matemáticas? Bueno, quizás porque los profesores de matemáticas tienen fama en todo el mundo de ser los peores profesores. Quizás. En todo el mundo. En todo el mundo, sí. Esa pudiera ser una causa, pero debe haber otras, indiscutiblemente. Sí. Yo no creo que los rendimientos sean muy distintos en matemáticas de en las demás materias. Quizás un poco más el indicador, en fin. Sí. Pero creo que la cuestión no va por ahí. La cuestión va por cuál es el modelo que se usa para que los niños y los jóvenes aprendan la materia que sea. Sí. Y de preferencia no materias,
sino síntesis de materias. Es decir, las nuevas ciencias son en realidad síntesis de muchas ciencias. Las ciencias de la tierra, las ciencias de la energía, las ciencias del ambiente, las ciencias del pensamiento. Entonces, empecemos porque, bueno, la enseñanza por materias, pues ya está siendo rebasada, es una mala enseñanza. Ah, vaya. Además de eso, pues es enseñanza, no aprendizaje. No aprendizaje, claro. Es decir, se privilegia, en este modelo de la era industrial, se privilegia la enseñanza sobre el aprendizaje. Sí. Entonces, las posibles técnicas didácticas de que tú hablas, pues corresponden a esta orientación, que va más por la enseñanza que por el aprendizaje. Es verdad, sí. En segundo lugar, pues, ¿cuáles técnicas didácticas, por el amor de Dios? Fíjate, Es decir, ¿qué me garantiza a mí, sí, santo cielo, que las mejores técnicas didácticas del mundo pasan a los alumnos? ¿Qué me garantiza? Nada, absolutamente. Pues seguiremos teniendo lo mismo. Y si el día de mañana, no sé qué, aquí estamos a 20, creo, si el 21, alguien desarrolla una mejor técnica didáctica, tendrá el mismo problema. Mientras la enseñanza llegue de fuera, mientras el conocimiento llegue de fuera, no habrá ninguna seguridad de que el recipiente diario, sí, el alumno. el alumno, Claro. está recibiendo lo mismo que el maestro quiere enseñarle. Sí, sí, sí. Entonces las escuelas se reducen pues a enseñar aquello que pueden evaluar. Entonces, no pueden preguntar una cosa difícil como ¿por qué don Miguel Hidalgo inició la revolución? Sino una cosa que pueden evaluar es ¿cuándo inició la guerra de independencia don Miguel Hidalgo? Sí. ¿En qué fecha nació Así don es, Miguel Hidalgo? exacto, sí. ¿Dónde nació don Miguel Hidalgo? Es verdad. ¿Cuánto Sí. se calculaba que formaban su ejército? La escuela evalúa lo que puede enseñar. Sí. Fíjate, hago mención de las matemáticas porque uno lo ve en los niños, vamos, en los niños de primaria, que llegan a la escuela con pavor sobre las matemáticas. Y qué curioso, históricamente los grandes filósofos han sido matemáticos y filósofos. Sí, exactamente. Es más, yo creo que los más grandes filósofos pues han sido matemáticos. Sí. Y de alguna manera los que no han sido matemáticos, pues yo pondría en duda si fueron grandes filósofos. Tan importante las matemáticas. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Filosofía y matemáticas yo creo que es lo mismo. Ah, Es lo mismo. Porque la palabra matemáticas tiene una raíz griega, si no me equivoco, mátesis, que tiene la misma raíz hasta donde entiendo de madre. O sea, es la fuente, la mátesis es la fuente. sí, sí, sí. Entonces, tiene que ver mucho con el ser humano, tiene que ver mucho con la naturaleza. Claro, la manera en que le enseñan, si uno tiene que recordar fórmulas, sin saber por qué, de dónde salió aquella fórmula, bueno, pues se vuelve muy difícil realmente. Sí. Y lo que uno necesita ejercitar entonces, pues es únicamente la memoria. Sí. Que es el sistema tradicional que tenemos en México, la memorización. Es fundamentalmente. Yo creo que la matemática podría enseñarse mejor y aprenderse mejor, Sí. de manera Sí. comprensiva. Si a mí me dicen, este es el binomio de Newton, ¿no? A cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada. Pues yo me lo aprendo de memoria, no tengo ni la menor idea de lo que significa. Es cierto, sí. Pero si alguien me hace un cuadrito, y en ese cuadrito hace una línea horizontal y una vertical, y me enseña entonces que al segmento menor le pone A, y al segmento mayor le pone B. Entonces entiendo que el cuadrito chiquito que queda dentro del cuadro grande Sí. es A cuadrada. Y perdón, lo dije mal, porque creo que son 2BC o algo así, ¿no? No recuerdo. No. Entonces, yo prefiero no recordar, yo siempre digo que la memoria, que es muy útil, Sí. es indispensable, Sí, claro, sí, es cierto, definitivamente, pero hay que ver lo que se memoriza. Entonces, yo no me dediqué a las matemáticas y renuncio a aprenderme una fórmula de memoria, lo cual puedo demostrar porque no las conozco, ¿no? Sí, sí, sí.
pero entiendo lo que son las matemáticas. Es decir, son fundamentales para una mente inteligente. El mismo Carlos Marx, el gran filósofo alemán, se sentía de alguna manera incompleto porque no dominaba las matemáticas. Pero en cambio Hegel, el otro gran filósofo alemán, no tenía en gran aprecio las matemáticas, no lo impresionaban mucho. Entonces cada cosa en su lugar, ¿no? Sí. Pero si son tan simplonas que hasta una máquina puede reproducirlas, pues yo no veo mucho el caso, sinceramente, de aprenderlas en la escuela. Sí. Salvo los especialistas que se vayan a dedicar a eso. Fíjate. Pero los maestros de matemáticas quieren hacer especialistas en matemáticas en todos los alumnos, de todos los alumnos. Sí. Esto me recuerda una anécdota, algo que me sucedió en la Facultad de Ciencias Políticas cuando di clase ahí. Yo, como proveniente de la Facultad de Filosofía, bueno, me asignaron una materia de filosofía de filosofía política. Entonces yo, con mucha prudencia, no traté de hacer filósofos de mis alumnos, sino que tuvieran algún contacto, algún barniz, algunas nociones de la teoría política, algo de lo que había dicho Platón, de lo que había Aristóteles, pero no que fueran especialistas en Platón, especialistas en Aristóteles. Bueno, había un maestro de economía que sí pretendía que sus alumnos, él daba un curso de introducción a la economía, y pretendía hacer de sus alumnos economistas. Los maestros universitarios, con el debido respeto, no tienen la más ligera noción de la que es la educación. A veces ni criterio. Este maestro no se daba cuenta que él solamente tenía que dar algunas nociones a sus alumnos. No hacerlos economistas. Sus alumnos ni querían ni iban a ser economistas. Es así de sencillo. Entonces las universidades funcionan de milagro, porque prácticamente en ninguna universidad del mundo los maestros universitarios tienen alguna idea de lo que es la educación. La ven como repetición. Algunos son muy buenos en su campo, naturalmente, y necesitamos especialistas de campo. Sí. Cuando digo campo me refiero a un área de conocimiento. Claro, sí, un área. Claro que lo necesitamos, que un tipo sepa física verdaderamente, que sepa química verdaderamente. Pero si se mete de maestro y cree que educar es enseñarle lo que él sabe de física a sus alumnos, está muy equivocado. Claro. Jaime, déjame pedirle a nuestro auditorio que si tiene algún comentario sobre este tema tan importante, pedagogía estática, o sea, ahí parada, no dinámica. Inamovible como el ser supremo. Sí. Ajena al cambio de la sociedad. Ajena al cambio, al movimiento de la sociedad. Los filósofos entenderán esto, es una pedagogía metafísica que maneja entidades metafísicas. Es el alumno abstracto que existe en algún lugar del cielo. Sí. Es el maestro abstracto, es que el maestro debe ser así y asá, sin tomar en cuenta que un maestro en la Atenas del siglo V, bueno, y los maestros eran Sócrates y 2, 3, pues eran muy diferentes de los maestros del Renacimiento, sí, de los maestros de la Independencia en México, de los maestros actuales. Los alumnos son diferentes. No es lo mismo un alumno de 2014 que un alumno de 1970. Es verdad. Es más, el alumno de 2014 ya cambió, no es el alumno de 2013. Está cambiando constantemente. El alumno está cambiando constantemente. El maestro, el especialista de área de conocimiento está cambiando constantemente. Todos los días lee, todos los días investiga, todos los días se informa, todos los días sabe más de su materia, y no solo sabe más, sino que la reestructura de manera diferente. El conocimiento no es acumulativo, no es una simple suma, no es ir agregando cosa tras cosa. Se sabe un poco más y cambia todo el esquema, cambia toda la idea. Es más, así funciona la ciencia. Viene un nuevo descubrimiento y cambia todo el campo de esa ciencia. Sí, es verdad. Si alguien de ustedes, allá donde quiera que estén, además agradeciendo porque tenemos seguidores en muchos lados y afortunadamente cada vez se amplía nuestro campo de comunicación con ustedes en muchos lados del mundo inclusive.
Yo agradezco mucho que tenemos seguidores en México, en nuestro país, tenemos seguidores en Estados Unidos, en Sudamérica y en España. Bueno, Me place mucho de veras que de a mí repente también, porque recibo algún mensaje en Facebook, que es donde es más dinámica esta comunicación con nuestros seguidores. Y nos alienta mucho, sobre todo en este tema de la educación, porque hay quienes tienen experiencias aquí o en otros lados. por supuesto. Los que deseen compartirnos sus experiencias, yo les he sugerido, nos puede inclusive enviar algún escrito que nosotros con mucho gusto podemos leer aquí en el programa para ustedes, nuestro auditorio. Si alguien ahora, durante el programa, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación, tenemos el chat. Y si no, también tenemos un celular aquí a la mano, que es el 55 31 90 80 70 para sus aportaciones. Jaime, tú eres muy claro en hablar de esta disparidad entre el movimiento de la sociedad y de la enseñanza, de la educación. Así es. En la mayoría de los países existe un desfase muy serio. Y en México lo existe. Y en México lo existe. A mí me place lo que tú señalabas, porque dentro del modelo tradicional, la pedagogía española y la pedagogía brasileña son de las mejores del mundo dentro del modelo tradicional. De la misma forma que en México tenemos algunos investigadores muy talentosos de primer nivel, muy acuciosos, dentro del modelo tradicional. Yo he mencionado aquí algunos nombres: el doctor Carlos Ornelas, Sí. el maestro Gilberto Guevara Niebla y algunos otros. Sí. Pero están investigando, le están sacando lustre al modelo tradicional, lo cual me parece muy bien como ocupación intelectual, pero creo que, repito, creo que están errando el blanco. Desaprovechando el talento que tienen. Desaprovechando el mucho talento que tienen, mucha inteligencia, mucha acuciosidad. Son investigadores muy, muy honestos, muy dedicados, muy valiosos, creo yo, para México. Sí. Y están investigando cuestiones periféricas a la educación o cuestiones del modelo tradicional, es decir, los problemas de la educación como la tenemos. Sí. Hay también en provincia, en algunos lugares, hay también algunos investigadores jóvenes, algunos jóvenes muy brillantes, entre los 20 y los 40 años, por decir algo, Sí. que están haciendo investigación incluso estadística. Lo que yo creo es que están mandando la carcacha una y otra vez A la reparación, al mecánico, a la taller, reparación. sí. Ese ejemplo es clarísimo. ¿Qué pasa cuando un vehículo, vamos, añejo, ya muy antiguo, ¿Ya cumplió? lo sigues enviando al taller, cuesta mucho y tú dices, bueno, ¿y por qué no comprar uno nuevo? Fíjate. Ya cumplió el modelo añejo, la carcasa ya cumplió. Yo creo que merece un museo y ponerlo ahí como ejemplo de lo que fue la educación tradicional. Sí. Pero además yo trato no de pensar con pensamiento analítico, muchos lo hacen desafortunadamente, sino con pensamiento sistémico. Entonces, el pensamiento sistémico no es excluyente, al contrario, es incluyente. Entonces yo he insistido mucho en que la carcasa no debe arrumbarse, sino que debe definitivamente utilizarse alguna parte que sobreviva, no sé, el pabellón, los que hablan mucho inglés le llaman chasis, Sí. Sí, sí. y montar sobre él un modelo pertinente a la época actual. Sí. En lenguaje llano quiero decir que hay que aprovechar el modelo que se tiene y, muy a la hegeliana, buscar la conservación-superación, es decir, Sí. superar o transformar conservando, porque yo creo que la innovación tiene que montarse sobre la tradición. Hay de nosotros si desperdiciamos o hacemos a un lado la tradición. Y en el aspecto estrictamente pedagógico, hay de nosotros si por creernos muy innovadores y estar dominados por el pensamiento analítico, creemos, como creen algunos, que se trata de sustituir la memorización por la comprensión, también no vamos a ningún lado. Claro, Creo que tú lo has vamos dicho, es al cierto. despeñadero. Sí, 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 sí.
Tiene que ser un enfoque dialéctico, incluyente, porque tan importante es la memoria Sí. como el entendimiento, La como la comprensión. comprensión. Tú lo has dicho aquí en palabras muy sencillas. Memoria más comprensión. Sí, es como una fórmula mágica, sí. El problema es cómo llevarlo a la práctica esto en todo un sistema educativo en México. Para millones de niños, para millones de jóvenes, para millones de maestros. Bueno, es evidente que no se puede hacer por decreto. Un presidente iluminado o un secretario de educación iluminado no puede lanzar un decreto. Como tampoco se pudo hacer ni se puede hacer con la democracia. No se puede hacer un decreto y decir, desde mañana se pide a todos los mexicanos que sean demócratas. Bueno, no se puede hacer. Desde mañana se pide a todos los maestros del país que piensen de manera sistémica. Bueno, no funciona Sí, así. es verdad. Sí. Ahora, tampoco funciona, porque estos son vicios del pensamiento analítico, tampoco funciona a la contraria, haciéndolo solo desde abajo. Es decir, vamos a empezar en algún pueblito, en algún lugar escondido, donde no se den cuenta que se está transformando la educación. No vaya a ser que manden a los granaderos, ¿no? Tampoco se puede ser así. Se necesitan las dos cosas. Se necesita este método que los italianos muy simpáticos llaman de perforación de túnel, que se empiezan a perforar por los dos lados, por los dos extremos, y que tiene que ser un trabajo muy bien hecho porque se corre el riesgo de que no se encuentren, Sí, claro. sí, sí. Bueno, con la educación pasa otro tanto. Se necesita trabajo, como dicen, trabajo de obra negra abajo. Sí. Incluso este trabajo que es no solo dramático, sino muy pesado, de elaborar materiales con mucho cuidado, porque hay que dominar primero la teoría. Y también evidentemente se necesita cierto apoyo, cierta comprensión de las instancias de poder y de las instancias administrativas. Fíjate, Y hasta de la población. Tiene que ser un proyecto nacional. sí. Digo que cuando les pregunto a los profesores, oye, ¿y tu método para que tus alumnos aprendan? Dice, pues mira, en las escuelas normales realmente no te enseñan mucho de metodología. El profesor en clase se las va ingeniando para poder ir encontrando las mejores maneras de que los alumnos aprendan. Pero no hay un sistema, como tú mencionas, no hay un sistema, no hay este orden de cosas sumadas que se encuentren y que vayan enfocadas a que el alumno comprenda y aprenda mejor. Porque el modelo está al revés. Pueden pasarse 1000 años mejorando las técnicas, porque el modelo está al revés. Porque se piensa de forma analítica, porque se piensa dividiendo. De un lado está el maestro y de otro lado están los alumnos. Porque se piensa como pensaba Confucio, este gran filósofo chino, Sí. pero que era un burócrata, nada más, al servicio del emperador, y que creía que el sabio debía educar al ignorante. Yo he dicho un poco en serio, un poco en broma, que el problema de los maestros mexicanos, que nuestro problema es sacarnos al pequeño Confucio que todos llevamos dentro de la cabeza. Es así de sencillo. Porque la educación no es que un sabio enseñe a los ignorantes. No es nada de eso. O no lo es en el tiempo actual. Quizás hasta la revolución industrial inglesa sí lo era. Porque el maestro de alguna manera reflejaba las instrucciones del capataz en la fábrica. Sí. Entonces el maestro era como el capataz del trabajo intelectual. Bueno, desaparece la civilización industrial, superada, pues es absorbida por la nueva civilización, pero el modelo educativo queda, es un modelo para la era industrial. Entonces se renueva, renace, revive la civilización, es una civilización completamente nueva, cambia radicalmente, y tiene la misma educación de Confucio, un maestro transmitiendo su sabiduría
a un grupo supuestamente de ignorantes. Entonces, ¿qué técnicas? Tienen 1000 años para mejorar sus técnicas. El modelo va a seguir estando equivocado. Aún con técnicas que pudieran ser efectivas y que el alumno pueda aprender, bueno, comprender y aprender mejor. ¿Efectivas? ¿Qué tan efectivas? Tan efectivas como las que tenemos. No sirven, no es así. Si no cambian el modelo, no mejora la educación. Claro, me podrán decir, bueno, nos la arreglamos con el modelo aristocrático que tenemos. Tenemos un modelo aristocrático, que esa es otra aberración. ¿Cómo podemos tener un modelo de educación aristocrática en una sociedad pretendidamente democrática? Sí. Es educación para unos pocos. Como la palabra lo indica, Aristoia en griego es los mejores. Bueno, es educación para los mejores. Y los que somos burritos, entonces no tenemos derecho a la educación. De 100,000 alumnos que presentan su examen de admisión, números más, números menos, Sí. aprueban 10,000. Cada año hacen más difícil la prueba para que nada más aprueben 10,000 porque no hay cupo para más. Ahora, de esos 10,000 todavía dejan en el camino a 5,000 en matemáticas y en español en las preparatorias. Es cierto. Y eso, y se gastan, no sé, miles de millones de pesos. Es como la bolsa de Santo Claus, no tiene fondo. O sea, se tira dinero a manos llenas en la educación y no se ven los resultados. Sí, lo menos grave pues son estos resultados de PISA y estos examinitos, ¿no?, que se hacen por ahí. Pero, aún si los niños mexicanos sacaran 10 en esos exámenes y fueran los mejores del mundo, el modelo estaría equivocado. Seguiría siendo para unos pocos, los que tuvieron acceso a la educación. De 100 alumnos que entran al primer año de primaria, los pocos que salen a nivel de licenciatura. 1 o 2. 1 o 2 Titulados. titulados. Porque en el camino muchos se quedan y no llegan vamos, puede ser que terminen la instrucción, pero si no presentan el examen o el seminario, el método que se tenga, y no se titulan, y no tienen una cédula profesional, hay algo trunco ahí. Bueno, es que es una escuela escolástica, es que es un sistema escolástico. Presentar un examen profesional es más difícil que cursar la carrera, ¿no? Por la tramitología. Es como para iniciar un negocio, bueno, es toda una odisea. Por ejemplo, las tesis, pues es una odisea. El pobre sustentante tiene que andar buscando a los maestros, a los sinodales, tomarse un café con ellos. Sí, bueno, pues es un sistema de la Edad Media, ¿no? Socialmente hablando. Sí. Pedagógicamente hablando, pues quizás esté un poco más atrasado, ¿no? No sé, siglo VI, VII. Está al revés, sencillamente, pero no lo pueden ver. Ahora, es curioso y es muy grave, porque sobra la gente inteligente en México, y si vieran el problema podrían resolverlo en 5 minutos. Pero no pueden dejar de pensar como piensan. No pueden dejar de pensar, bueno, si tuviéramos mejores maestros, si los maestros asistieran a sus clases, si ganaran mejores sueldos, si los alumnos comieran mejor. Siguen pensando en esa línea, no van a ningún lado. Con escuelas de oro, con alumnos alimentados con superproteína, con maestros graduados de la Universidad de Berlín, todos, el 1,4 millones, no pasaría nada, porque el modelo está al revés. Aún, a ver. Aún teniendo los mejores profesores, suponiendo, un ejemplo ideal. Hipotéticamente, porque hablaste de la Universidad de Berlín. Sí, estás hablando de la mejor universidad yo creo que del sí, mundo. del mundo, sí, o una de las mejores. O una de las mejores. Aún teniendo a los mejores profesores, si se mantiene el millón, imagínate, 1,4 millones de maestros de primaria titulados de la Universidad de Berlín. No sé si alcanzaría con todo el presupuesto nacional, pero bueno, estamos hablando hipotéticamente. Sí. Pero aún teniendo a los mejores profesores, si se mantiene el mismo nivel, el mismo modelo, con estos niveles que históricamente tiene, ¿no cambiaría? No cambiaría, porque no se puede garantizar que la sabiduría, y subrayo eso, ¿no?, de 1,4 millones de profesores, todos con título de doctorado en educación de la Universidad de Berlín. Sí.
pudieran transmitir dentro de este modelo todo lo que saben a los alumnos. Oye, Jaime. Luego el segundo punto, nada garantiza que todos esos alumnos capten el 100% lo que estos maestros genios, 1,4 millones Claro. de los mejores maestros del planeta, pudieran transmitirles. Oye, tan grave es el problema de la educación en México por el modelo. En todo el mundo. Pero estamos hablando de Pero nuestro claro, país, vamos. El país que me interesa o que nos interesa, pues es el nuestro. Sí, es muy grave porque está al revés. Pero el resultado, pues vuelvo a insistir, yo no soy antropólogo, pero es resultado de un pensamiento que domina a la población mexicana, por supuesto con sus excepciones, Sí. como en cualquier lugar. Sí. Pensamos como colonizados. Es decir, alguien tiene que decirnos cómo se hacen las cosas. En el grupo escolar pues es muy claro. El maestro, los alumnos van con esta idea. Bueno, el maestro es el que sabe, es el que nos va a enseñar. Sí. Bueno, es una educación para colonizados, claro está. Al Estado le interesa también esto, por supuesto. Mira, tú nos has dicho aquí muchas veces, y a lo mejor es cuestión de que después de que nos lo repites, a lo mejor muchas veces vamos a entenderlo. A ver, vamos. Entender el problema. Entender el problema y resolverlo. Pero lo que no se ve no se puede resolver por razones Claro. obvias. Vamos, Claro. yo siempre he dicho, no es que los funcionarios, no es que la inteligencia mexicana, no es que los intelectuales, que los expertos no lo puedan resolver. Claro que están sobrados para resolverlo. Lo que pasa es que no lo pueden ver. Si lo vieran, lo resolverían, pues no en 5 minutos, ¿no? Como le gustaba decir al señor Fox, ni en 24 horas. Pero se resolvería en un plazo, En un plazo prudencial, razonable. sí. Sí. No sé, en 3, 5 años, 10 quizás, tendríamos la mejor educación del mundo. No está en nuestras manos. Vamos, no estamos, no tenemos la capacidad, los seres humanos, porque no estamos en nivel de autoridad para poder ver el problema de la educación. Gracias a Dios, porque ahí se ocupan mucho en poner faltas, no sé, en cosas pues administrativas, ¿no? Y los administradores de la educación, pues yo supongo que tienen otras ocupaciones, no puedo creer que no sepan nada, ¿no? De educación. A veces me inclino a pensar que sí, que no sabe nada. De manera que no creo, porque si tú o yo fuéramos presidentes de la República, ¿qué haríamos? ¿Por decreto? Volvemos a lo mismo. Ya vimos que no, eso no es puede eso. resolver No. así. Se tiene que resolver de arriba abajo y de abajo arriba. Pero para resolverlo hay que verlo. Esto sí es indispensable. Porque si no, estamos resolviendo alguna otra cosa, pero no estamos resolviendo el problema de la educación. Sí. Dentro del modelo se pueden resolver muchas cosas. Y los políticos se defienden diciendo, bueno, hacemos lo que podemos. No aceptan, bueno, no hacemos porque no sabemos. Entonces se pueden resolver muchas cosas dentro del modelo. Es evidente que sería muy agradable que todas las escuelas primarias del país tuvieran buenos servicios, tuvieran bebederos, tuvieran buena ventilación, tuvieran buena luz. En muchísimas escuelas no hay siquiera electricidad, ¿no? Mira, Claro que hay problemas de la educación, pero los problemas de la educación no son el problema de la educación. Todo el mundo sabe desde la primaria, bueno, a veces yo me encuentro con alumnos de universidad que no saben, ¿no? Todo el mundo sabe que lo que existen y son diferentes son los muebles específicos. Todo el mundo sabe que lo que existe es la mesa, el armario, la silla, pero que el concepto muebles es un abstracto. No existe en ningún lugar, bueno, existe en la mente. ¿Sí? Nadie piensa, oye, no, es que puedo tocar los muebles. No puede tocar un mueble, puede tocar la mesa, puede tocar el armario, puede tocar la silla. Sí. Bueno, es el mismo caso con la educación. Los problemas de la educación no son el problema de la educación. Entonces están resolviendo los problemas de la educación, lo cual es bueno, porque evidentemente es mejor tener un modelo anticuado, pero que esté funcionando dentro de sus parámetros, que no tener nada, ¿no? Evidentemente. sí. Es bueno que se arreglen las escuelas.
Yo no sé si es bueno que pretendan capacitar a los maestros. Primero, no se puede hacer. Segundo, no se necesita. Creo que se equivocaron gravemente, precisamente por falta de conocimiento. Creo que se equivocaron gravemente al plantear una reforma educativa sin pies ni cabeza, que es fundamentalmente una reforma administrativa. Que dentro de los aspectos administrativos, pues es correcto exigirle a un maestro, claro, si se le está pagando, pues que asista a dar clases, eso me parece muy correcto. Pero no tiene que ver nada con la reforma a fondo que necesita la educación. A ver, trato de entender que lo que se hizo con la reforma educativa fue darle algunos pincelazos, maquillaje, por fuera, sin entrar a las cuestiones de fondo. No, bueno, no tocaron la educación, tocaron la administración de la educación. Pero eso es diferente. Sí, es muy diferente. Es diferente hablar del modelo educativo. No tocaron la educación porque además no saben cómo tocarla, ¿no? Ay. Y en todos los países pasa lo mismo. Claro, como tú muy acertadamente comentas, bueno, el país que nos interesa a nosotros es México. Claro. No nos sirve de consuelo. A mí no me sirve de consuelo que sea mal de muchos. Claro. A mí no me sirve de consuelo que la educación en la Unión Soviética, bueno, la ex Unión Soviética, ahora Rusia, Federación Rusa, sea un desastre. O que en Japón sea un desastre. No me sirve de consuelo realmente. Sí. Porque lo que me interesa es México. Ahora, es increíble que gente muy inteligente no pueda cambiar su manera de pensar. Sucedió en la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? Bueno, como Ptolomeo era un gran astrónomo, además era muy católico, todo lo que tú quieras y gustes, bueno, hizo su modelito de los planetas y siguiendo a la Biblia, pues se le hizo fácil poner a la Tierra en el centro. Entonces todo el mundo y en las escuelas los profes capacitados, ¿no?, para transmitir ese saber con todas las mejores técnicas didácticas de la época, pues enseñaban que la Tierra estaba en el centro. Sí. Y los buenos alumnos que se sacaban 10 en los exámenes, cuando se les preguntaba, pues, ¿qué está en el centro de los planetas? La Tierra. Y se sacaban 10. Así funciona la educación. La pedagogía estática cree que es lo mismo siempre. No es lo mismo siempre. Porque en esa época al menos, un saber consolidado era que la Tierra estaba en el centro de los planetas. Y una persona educada, culta, sabía que la Tierra estaba en el centro de los planetas. Entonces cuando viene un loquito, un hombre genial como este gran monje polaco, Copérnico, y para eso sirven las matemáticas, ¿no? Evidentemente. Y entonces echa sus cuentas y no le cuadran, como dicen las señoras que van al mercado, ¿verdad? No me cuadran. No le cuadran las cuentas. Entonces tiene una idea luminosa, que es una cuestión de dominar un poco las técnicas creativas, intelectuales, en fin, aunque sea intuitivamente. Entonces, bueno, si poniendo a la Tierra en el centro, como todo el mundo dice que está, no me salen las cuentas, pues voy a ver que además no hizo sino copiar lo que ya sabían los griegos, que los griegos decían que el Sol estaba en el centro, ¿no? Y entonces se pone al Sol en el centro y le empiezan a cuadrar las cuentas. Bueno, pues el problema de la educación es un poco como un problema copernicano. Están haciendo girar la educación en torno al maestro. Mira, esos ejemplos que tú pones, que son tan didácticos. Entonces, mira, o sea, estamos hablando de un hecho histórico. El hecho de considerar que el centro de la educación es el profesor. Que viene de Confucio. Por eso decía yo un poco en serio, un poco en broma. Bueno, nuestro problema es sacarnos al pequeño Confucio que todos llevamos dentro de la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, creer que el maestro es el centro de la educación, bueno, es estar en este modelo que funcionó durante siglos, que funcionó incluso durante la era industrial. ¿Por qué? Porque sirvió muy bien a la era industrial. Sí, el maestro pues era una especie de capataz del trabajo intelectual. ¿Qué es el trabajo intelectual que era de la escuela? Bueno, se estaba preparando a la fuerza de trabajo. Se les enseña a leer pues para que lean las instrucciones de las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces son incapaces
de hacer un giro copernicano, para seguir con la metáfora. Es decir, de sacar al maestro del centro, por Dios, Sí. ponerlo en la periferia, donde debe estar junto a los otros alumnos. Si tú quieres, es un planeta más importante, digamos que es como el planeta Tierra, bueno, que es donde habitamos. Bueno, es más importante, a nosotros nos importa más el planeta Tierra, pues, que otros planetas. Pero entonces, ¿a quién pongo en el centro? Bueno, tengo que poner en el centro al alumno. ¿Sí? Oye, pero tú lo dices de una manera muy sencilla. Fíjate, cómo este planteamiento que tú lo precisas, este ejemplo a mí me parece, vamos, entendible. Entendí, pues espero que sí, entendible. Ojalá que alguien que tenga que tomar decisiones lo aprecie de esta manera. Pues ojalá, pero yo digo que no leen mis libros, de hecho no leen ningún libro, ¿no? Pero además si los leen no los entiendan, de manera que tengo muy serias dudas al respecto. Pero quisiera tener un espíritu optimista, y ojalá y se den cuenta, porque la otra revolución copernicana pues es tan importante como esta de poner al alumno en el centro de la educación. Sí. Y es la revolución del conocimiento. Porque otra vez volvemos a Copérnico. Pensar que el conocimiento le llega a nuestra cabeza de fuera es creer que la Tierra está en el centro de los planetas. Entonces necesitamos poner a la propia mente en el centro del aprendizaje. Necesitamos ser como Copérnicos, muy chiquitos, ¿verdad? Porque él era muy grande. Necesitamos poner a la mente del alumno en el centro del aprendizaje. ¿De dónde sale el aprendizaje? De la mente del alumno, no le llega de afuera. Por eso digo yo que pueden mandarlos a la Universidad de Berlín a todos. Claro. Es más, pueden ponerles así 1.250.000 premios Nobel. Nada garantiza que el conocimiento que llega de afuera les llegue tal cual. Sí. Porque ni la luz que nos provee el sol nos llega tal cual. Hay corrientes, hay aires solares, no sé cuántas cosas desvían una parte, ya nos llega, digamos que, pues deformada, distorsionada en alguna razón. La energía, sí. ¿Qué garantiza que no haya una distorsión entre estos maestros geniales, ¿no? Maestros de la luz, todos con su doctorado de la Universidad de Berlín, ¿no? Y los niños enfrente, los niños de primaria. ¿Qué garantiza que el chorro de luz pasa tras cual? Sí. Necesitan pensar al revés, o si se quiere pensar bien, porque ahora piensan al revés. Necesitan pensar, asumir que el aprendizaje sale de la cabeza del alumno, no le llega, sale de su cabeza. Primero, claro, que el alumno es el centro de la educación. Y segundo, que el conocimiento sale de su cabeza. Lo cual pues viola todas las reglas. Mis alumnos se sorprenden mucho cuando yo les digo que el único lugar donde hay conocimiento es dentro de la cabeza. Que lo que tienen los libros, que lo que tienen los periódicos, que lo que tienen muchos registros es información. Digo, lo que ustedes van a encontrar en una biblioteca es información. Puede ser información muy valiosa, definitivamente, pero es información. No hay conocimiento en los libros, no es cierto, hay información. No hay conocimiento en las bibliotecas. No es cierto que una universidad maneje conocimiento, manejan información. El alumno genial que sale de la universidad y que hace algo con la información que recibió, la transforma en conocimiento. Seguramente aquí un gran hombre, un gran inventor, el ingeniero González Camarena, sale con información de la universidad, información sobre matemáticas, información sobre física, y luego hace algo con esa información e inventa la televisión. Ese es conocimiento, lo que él hizo, no lo que le daba a la universidad. Entonces esta confusión entre información y conocimiento me parece muy delicada. Aunque no tanto como las dos que he citado,
primero, no entender que el alumno está en el centro de la educación. Y segundo, no entender que el aprendizaje sale de su cabeza. No llega a su cabeza, sale de su cabeza. Por eso digo que están al revés. Y que no importa cuántos miles de años pasen, si siguen pensando que el aprendizaje le llega a la cabeza, pueden capacitar todo lo que quieran, ¿eh? Mira, es triste. Voy a hablar de un poco de lo que es la materia, ¿cómo le llaman? Lenguaje, o ¿cómo le llaman? No, literatura. Bueno, el escribir. El escribir, que es una destreza, una habilidad y que requiere... En una ocasión me preguntó un jefe simpático que yo tuve, yo siempre elijo a mis jefes, siempre son simpáticos, me preguntó, oye, ¿qué se necesita para escribir? Porque supuso, bueno, era mi amigo, Sí. porque supuso que yo escribía bien, lo cual no es cierto, a mí no me gusta cómo escribo, pero bueno. Pero dice, oye, ¿qué se necesita para escribir? Yo le dije, bueno, en mi opinión solamente dos cosas, ¿no? Tener algo que decir, o sea, tener ideas. Sí. Y segundo, pues saber ponerlas de forma clara. Eso es todo lo que se necesita para escribir, ¿no? Sí. No creo que se necesite más. Y claro, igual que a caminar, se aprende practicando. Es verdad. Un alumno me preguntó, oye maestro, me dicen que usted escribe muy bien. No es cierto, le dije, pero ¿qué es lo que quiere saber? ¿Cómo se aprende a escribir? Digo, de la misma manera, te lo juro, Que como aprendiste a caminar, sí, Claro, claro. escribiendo. Claro. Mira, esto que es tan sencillo en la vida práctica, del 100% de alumnos a nivel de licenciatura, a nivel profesional, yo creo que si hacemos esta prueba de que escriban algo, pero además lo escriban bien, es complicado. Pues quizás sea porque la universidad y las escuelas no dan oportunidad de que los alumnos desarrollen sus ideas. Entonces, consecuentemente, pues no tienen ideas propias. Bueno, si no les han dado oportunidad, si les están transmitiendo y les están metiendo cosas en la cabeza, pero no les dan oportunidad de que salga algo de sus cabezas, sí, bueno, sí, por sí. principio no tienen ideas que poner por escrito. Sí. Y como nunca lo han hecho, pues tampoco saben cómo se hace. Pueden repetir, ¿no? Mi libro de física, mi libro de química, mi libro de biología dice tal cosa. Claro. Y prácticamente la repiten, ¿no? Mira, es que con esos ejemplos sencillos que tú pones, ¿por qué esta dificultad del alumno? Estamos hablando ya de nivel profesional, y no sea más arriba con los grados de maestría y doctorado como andemos. Pero hablando de un término normal, licenciatura, el hecho de poder tener esta dificultad para poder dar un producto, un conocimiento, como tú dices, que salga de la mente del alumno. El aprendizaje sale de la cabeza del alumno. El alumno es el que aprende. Sí, sí, sí. El aprendizaje sale de su cabeza. No le llega a la cabeza, sale de su cabeza. Esto es Copérnico, en el siglo XXI. Mientras no se entienda eso, no importa cuánto mejora en el modo Sí. de transmisión, no va a funcionar. Seguirá siendo una educación para pocos. De 100 que hacen su solicitud, pues serán aceptados 10, y de esos 10, 5 Así es. quedarán en el Así camino. Yo por ahí pongo el ejemplo en alguno de mis libros de la Universidad de Stanford, que me parece una excelente universidad del modelo tradicional, que se precia de aceptar solamente a 6 de cada 100 solicitantes. Bueno, esos 100 solicitantes, ¿qué porcentaje representan de todos los jóvenes que quisieran estudiar ahí? Un porcentaje menor. Un porcentaje menor, Sí. minoritario. Bueno, de esos 100, aceptan el 6%. Y de esos 6, pues quién sabe si 1 o 2 no la hagan como dicen.
Entonces, bueno, es una educación aristocrática. A mí no me parece mal, vamos, pero que digan, bueno, el sistema educativo del mundo, incluso en lo que era la Unión Soviética, es un sistema aristocrático, es un sistema para los mejores. Hay pruebas. Si tú naciste muy inteligente, muy listo, te has hecho por lo que sea, bueno, tú entras a este sistema aristocrático. Pero ustedes, los que no nacieron inteligentes o no se volvieron inteligentes, los que somos medio burros o burros completos, no, bueno, no tenemos derecho a la educación. Entonces, una aberración. ¿Cómo? Tampoco creo que la sociedad mexicana sea democrática, no me trago esa píldora, ¿no? Ni tampoco creo que sea deseable que sea democrática, a mí no me impresiona mucho la democracia. Pero, si se presume que es una sociedad democrática, ¿cómo tiene una educación aristocrática? No lo entiendo esto. A lo mejor así funcionan las cosas. Bueno, en el ejército me imagino que no todos pueden ser generales, ¿no? Claro, claro. Que tiene que haber soldados. Sí. A lo mejor en la sociedad pues tiene que haber doctores en X cosa y burritos que no sepan leer ni escribir. Bueno, pues es un sistema educativo desigual para una sociedad desigual. Me parece que ahí sí hay simetría. ¿Es una sociedad mala? Bueno, es una educación mala. Yo me pongo a pensar, esto, dicho con la sencillez de tus palabras, con los ejemplos sencillos, claros, no deja lugar a dudas de cómo están las cosas. Y mientras no sea este cambio copernicano, pues vamos a seguir siendo igual. Sí, por supuesto. ¿Por qué razón? No entiendo, me cuesta trabajo asimilar la idea. ¿Por qué razón, si los que están arriba en la toma de decisiones saben esto, por qué no transforman el modelo? ¿De dónde lo aprenderían ellos? ¿O de dónde lo saben? Sí, ¿de dónde aprendió? Pues no hay un presidente mundial, pero bueno, hay un secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Sí. De apellido que no recuerdo, un poco oriental, creo, ¿no? Sí. Son muy yucano, alguna cosa así, ¿no? ¿Dónde lo aprendió él? ¿Dónde aprendió que el aprendizaje sale de la cabeza, no llega a la cabeza? ¿Dónde lo aprendió? ¿Por iluminación? No. ¿O le preguntamos en qué universidad enseñan eso? ¿En qué universidad enseñan a pensar? Porque en una ocasión me tocó estar en un foro en Acapulco y cuando me tocó hablar yo dije que las universidades debían enseñar a pensar. Y que si no hacían eso, pues que las cerraran, que no servían para nada. Y estaba conmigo un hombre admirable, el ingeniero Eberto Castillo. Y ya cenando, después del foro, me dice, Jaime, pues yo no creo que sirvan para eso. No, bueno, le dije, maestro, usted piensa que pudieran ser como beneficencias. ¿Cómo se dice? Beneficencias. Beneficencias, sí. ¿Y qué cosa que puede hacer? La UNAM puede comprar 1 trillón de boletos del metro, o se los regalan, y reparte boletos para el transporte. Y puede dar valecitos para los muchos comedores universitarios. Y ya es una institución benéfica, ¿no?, para el alumno. Si eso se trata. Pero creo que esa es una función que corresponde a otras entidades. Que a la universidad, le dije, maestro, con el debido respeto, solo le corresponde enseñar a pensar. Y sobre todo en la época actual, donde el conocimiento fijado se renueva a una velocidad impresionante. Sí. De tal manera que no tiene ningún caso estar enseñando química hoy tranquilamente, porque dentro de 3 meses ya es otra química. Sí. Entonces, más que enseñar conocimiento, se tiene que enseñar a manejarlo. Fíjate, respecto al conocimiento, la tabla periódica de los elementos. Creo que no, a propósito de los nuevos conocimientos, creo que la tabla periódica se ha incrementado. Sí, por supuesto. No la misma tabla periódica que aprendimos cuando nosotros éramos adolescentes. No es la bueno, los elementos básicos sí siguen siendo 96. Pero los nuevos. Pero son elementos compuestos, o no sé qué nombre les ponen, ¿no? Ya. Porque hay el uranio, pero el 236, el uranio no sé qué, entonces
porque se han bombardeado esos elementos y entonces surgen otros, alguna cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, bueno, hay que dejar un resquicio de incertidumbre por si en un momento dado se descubre otro elemento. Sí. Y creo que tienes razón, creo que sí cambió porque en la Universidad de Berkeley, en California, descubrieron 2 o 3 elementos, y esto debe haber sido pues en el siglo XX, ¿no? Sí, En la segunda mitad del siglo XX, algo así, ¿no? Ya. Se descubrió el californio, el berkelio, sí. Y además seguramente si van a otras galaxias a lo mejor descubren Claro. otros elementos, ¿no? Claro. Se tiene que dejar un resquicio siempre al cambio, porque si no termina uno pensando de manera metafísica. Cosa que le pasó, esto es increíble, al mismísimo Einstein. Cuando llegó a Londres y descendió del avión, pues había una nube de periodistas y le preguntaron: doctor Einstein, ¿cree usted posible que se divide el átomo? No, eso es imposible, eso no se puede hacer. Ese es pensamiento metafísico. Sí. No, la educación siempre ha sido transmisión de alguien que sabe a alguien que no sabe. Y siempre será así, dentro de 3 milenios igual. Ese es pensamiento metafísico. Los conceptos que tiene la pedagogía, porque creo que ese era el tema, ¿no? Sí. Los conceptos que tiene la pedagogía son conceptos abstractos, metafísicos. El alumno es una entidad abstracta que está quién sabe dónde, que es un ser muy raro, etéreo, que recibe conocimiento. El maestro es otro ser muy raro que está en el espacio y que es el que transmite conocimiento. Son conceptos metafísicos. El maestro siempre va a ser el mismo, ¿eh? El maestro va a ser el maestro y el alumno va a ser el alumno. Y la relación siempre va a ser la misma, una relación vertical. Ese es pensamiento metafísico. ¿Qué piensan ustedes, auditorio nuestro, de un tema tan polémico? Sí, polémico, Sí, es polémico, apasionante, apasionante. controvertido, como debe serlo. Controvertido. Yo siempre espero, pues mis verdaderos amigos son honestos y me dicen: estás equivocado. Sí, pero me dicen por qué. Por ejemplo, 2 o 3 veces he desafiado a la pedagogía tradicional. Bueno, pudiera ser, como dijo Voltaire, por un segundo debo pensar que pudieras tener razón. Sí. Y defenderé todo Exacto. hasta la muerte el derecho que tienes para dudar de lo que yo digo. Sí, Pero sí, sí. vamos a comprobarlo. ¿Por qué no utilizamos? Vamos a seguir el método hipotético deductivo, que es el método científico. ¿Por qué no probamos con un grupo de instrucción y le aplicamos unos materiales con los principios de la educación interactiva y el mismo tema con los principios de la educación tradicional y la didáctica transmisiva? Sí. Y vemos sencillamente con cuáles se obtienen mejores resultados de aprovechamiento. Claro, sí. Y en ese momento la pedagogía empieza a ser ciencia, nunca lo ha sido. Ya. Ha sido una suma de opiniones, de observaciones, de juicios empíricos, algunos válidos, indiscutiblemente, otros no tanto. ¿Por qué rehuyen? Porque además, si fuera una verdadera ciencia, las ciencias verdaderas sí están abiertas al cambio. Entonces, ¿cómo es que la pedagogía está cerrada? Ahora, la crítica que yo conozco más dura contra la pedagogía estática o tradicional la hizo este gran científico inglés John D. Bernal, de quien, a pesar de su filiación comunistoide en una temporada, sus mismos colegas ingleses decían: hay que leerlo. Incluso aunque esté equivocado en algunas cosas, hay que leerlo. Y la crítica de Bernal era definitiva en ese sentido. Bueno, la pedagogía no se renueva, mantiene los mismos criterios estáticos, metafísicos. El alumno para la pedagogía es desde el alumno primitivo, ¿verdad? Cuando andaba cazando, dicen en las caricaturas, dinosaurios, nunca convivimos afortunadamente, hasta el alumno de 2014. El alumno es el alumno, es una entidad metafísica, ¿no? El maestro, no, el maestro es el maestro.
una entidad metafísica. Es lo mismo Juan Pérez que Pigmenio González, ¿no? Entonces, no se puede hablar así, no se puede pensar así de un proceso tan dinámico, tan cambiante históricamente, tan condicionado por la situación real de la sociedad como es la educación. Jaime, si hubiera escuelas de los diferentes niveles que quisieran adoptar esta nueva metodología, esta nueva visión de cambiar la Tierra por el Sol como centro del universo, más bien, cambiar el Sol por la Tierra como centro del universo, y el alumno hacerlo el centro de la educación. Si hubiera alguien interesado en escuelas de todos los niveles, ¿sería posible? O sea, en la práctica sería posible. Sí es posible, yo creo que los proyectos pilotos son posibles. Bien. Se han realizado algunos experimentos en otros países. En México hay incluso profesores en activo, no investigadores necesariamente del problema educativo, sino profesores en activo interesados precisamente en probar métodos de aprendizaje que den mejores resultados. Claro que sí los hay. Si alguien, quien escucha, quien ve este programa o lo vea en alguna otra ocasión posterior, le recordamos que el programa se sube a YouTube y está al alcance de todos. Entrando a YouTube, nosotros tenemos una difusión de nuestro programa hasta el límite de nuestros contactos. Si dentro de estos contactos, de estos seguidores, hubiera quien se llegara a interesar, les pedimos hablar con el maestro Jaime Villegas Pacheco. Creo que algo tenemos que hacer, Jaime. Algo tenemos que hacer, algo se está haciendo. Insisto en que hay muchos maestros interesados, hay maestros jóvenes que son muy entusiastas, que son promisorios, creo yo, que pueden hacer muchas cosas. Sí. Hay funcionarios inteligentes, pues en niveles buenos de toma de decisiones. Ya llegamos al final. Caray. Nos dejas picado. Pues nos quedamos todos a medias. Pero fíjate la importancia de esta saga contigo. Educación interactiva, el modelo educativo en México, la necesidad del cambio, el poder mejorar. ¿Qué se puede hacer? Y yo creo que con los programas que además tú tienes la gentileza de compartir lo que tú sabes, y eso me habla mucho de tu bondad personal, lo cual te agradecemos, Jaime. Y aquí está este medio para ti. Muchas gracias, Jesús. Sabes que tienes un espacio para poder transmitir, y yo creo que a fuerza de que estemos hablando de este tema, esperemos que alguien lo tome muy en cuenta. Yo también lo espero, y si no fuera así, pues de todos modos hay que hablar de ello. Sí. Hay que poner la cuestión sobre el tapete de la discusión. Claro. Jaime, te agradezco muchísimo tu participación en este programa el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias por haber estado con nosotros, muy gentiles. Hoy, más tarde en la noche, el programa ya está allá arriba en YouTube. Isabel Villaseñor, muchísimas gracias. Aquí nos veremos, no se vayan porque tengo un próximo invitado. Regreso con ustedes. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil.